Los turistas chinos, que parecían haber desaparecido, han vuelto a surgir en masa en Francia. Tras los Juegos Olímpicos de París 2024, el número de turistas que visitan el país muestra claros signos de recuperación, pero lo que resulta más evidente es el aumento explosivo de visitantes provenientes de China. Mientras que la llegada de otros turistas internacionales ha fluctuado, la presencia de los turistas chinos se ha vuelto inmensamente notoria. Al caminar por las grandes avenidas, ver a grupos de turistas chinos haciendo fila con sus maletas frente a las tiendas de marca se ha convertido en el pan de cada día. Como alguien que trabaja en la industria del turismo, esto debería ser motivo de celebración, pero... Oye, Alain, te encargo el grupo de chinos para la próxima. Por fin llegó tu turno. Una mañana, cuando su jefe en la agencia de viajes le dijo esto, Alain se quedó helado por un segundo. Él es un guía turístico que ya lleva 5 años trabajando en París, Francia. No es un veterano, pero tampoco un novato, está justo en esa etapa intermedia donde ya sabe hacer su trabajo con soltura y sin tanta tensión. Su estilo de guiar, alegre y lleno de bromas, es muy bien recibido, y se ha ganado la fama de ser claro y divertido, especialmente entre los turistas colombianos y alemanes. Ese día, el lugar que Alain tenía asignado para guiar era el símbolo indiscutible del turismo en Francia, la Torre Eiffel. Con sus 324 metros de altura, esta torre de hierro, construida para la Exposición Universal de París de 1889, es el orgullo de los parisinos y un lugar que viajeros de todo el mundo sueñan con ver al menos una vez en la vida. El día estaba despejado. Desde el último piso, el río Sena y el Arco del Triunfo se verán preciosos hoy, pensó Alain, recibiendo con una sonrisa a los turistas que bajaban del autobús. En la lista del tour había más de 40 nombres chinos. Parejas mayores, jóvenes sin soltar sus teléfonos inteligentes, y grupos de hombres y mujeres de mediana edad hablando en voz muy alta. Parecía que no dominaban ni el francés ni el inglés, así que de inmediato empezaron a conversar entre ellos en chino. Todos, apúrense, gritó una mujer que parecía ser la líder del grupo, y los turistas salieron disparados del autobús al mismo tiempo, abalanzándose hacia la puerta de entrada como si estuvieran esperando que abrieran las puertas en un día de rebajas. Disculpen, por favor, hagan fila en orden. Yo tengo los tiquetes. Alain intentó detenerlos. Algunos se detuvieron, pero de inmediato aparecieron otros que, ignorando la fila, empezaron a empujar hacia adelante. Entre ellos, algunos ya estaban levantando sus celulares para tomarse fotos de recuerdo. Al ver cómo bloqueaban el paso de otros turistas mientras posaban frente a las cámaras, Alain notó que los transeúntes occidentales fruncían el ceño con disgusto. Otra vez, suspiró Alain para sus adentros, aunque sin levantar la voz, dando instrucciones con amabilidad. Usando el poco chino que aprendió en la universidad, les pidió que hicieran fila. Uno de los hombres lo miró, se rió con desdén y lanzó una broma a sus compañeros. Alain alcanzó a entender perfectamente el significado de esas palabras. Estos franceses sí que molestan. Alain pensó, podemos hablar el mismo idioma, pero nuestros corazones no se entienden. Incluso cuando lograba guiarlos al final de la fila, al poco tiempo algunos volvían a colarse por otra ruta hacia el frente. Viendo su actitud de intentar adelantar a los de atrás con la excusa de tomar fotos, no pudo evitar sentir que la concepción misma de las reglas era completamente distinta. Al final, el tiempo pasaba sin que avanzara la revisión en la entrada de la Torre Eiffel. Frente a este monumento histórico, orgullo de Francia, Alain se encontraba atrapado entre su dignidad como guía turístico y la dura realidad. En Francia, el respeto por el turno es algo que te inculcan desde que tomas la leche de tu madre, solía decir Alain medio en broma, pero en la entrada de la Torre Eiffel, esos valores fueron pisoteados por completo. Hacer que hicieran fila ya era una hazaña. Y cuando por fin parecía que estaban ordenados, al instante siguiente alguien gritaba, foto, y salía corriendo de la fila. El que se deslizaba magistralmente hacia la primera línea con la cámara lista era uno de sus compañeros, y mientras presionaba el obturador, las miradas molestas de los demás turistas le importaban un comino.
Pensé que iban a empezar a hacer una sesión de fotos para la portada de una revista de moda, recuerda Alain con una sonrisa amarga. Para ellos, los lugares turísticos son solo un fondo, ellos son los verdaderos protagonistas. Las calles de París y la Torre Eiffel parecen ser solo escenarios para alimentar sus redes sociales. Y esos mismos protagonistas empezaron a discutir en la puerta de entrada. Cuando les pidieron que mostraran el tiquete, algunos respondieron completamente en serio, ¿para qué necesito eso? Ya tomé fotos, ya siento que entré. Alain gritó en su mente, si con solo sentir que entraste fuera suficiente, los guardias de seguridad estarían desempleados hace rato. Lo que lo puso en más aprietos fueron sus modales a su manera. Estirar la mano hacia las exhibiciones, subir los zapatos a las bancas, empezar a bailar en las escaleras mecánicas. No, esto tiene que ser una broma, pensaba Alain, cuando de repente una mujer realmente empezó a hacer estiramientos en el descanso de las escaleras. Disculpe, esto no es un gimnasio. Le advirtió el contacto, pero la respuesta fue algo que no se esperaba. En China esto es normal. Era una justificación insólita. Al parecer, creían que la palabra normal era un pase libre para todo. Otro hombre, pegando la nariz a una vitrina de exhibición, gritó, oiga. Esto de aquí adentro no es falso, ¿verdad? Alain, forzando una sonrisa, respondió, para demostrar que es auténtico es que estamos nosotros, los guías. Pero dudaba mucho de que lo hubieran entendido. Reían a carcajadas, se llamaban a gritos y se quejaban a los cuatro vientos. Parecía que se estaba llevando a cabo un campeonato de quién gritaba más fuerte. Alain pensó de repente, ¿será que esta gente está intentando transmitir su cultura a través del volumen de su voz? Sin embargo, este pensamiento, entre irónico y cómico, era su única forma de aliviar el estrés. Alain, ¿para dónde se fueron?, le preguntó un miembro del personal. Él se encogió de hombros y respondió, no te preocupes. Si vas hacia donde se escucha el ruido, ahí los vas a encontrar fijo. Ese día, tuvo que encontrar a varios perdidos guiándose por el volumen de sus voces. En cierto modo, tal vez sean los turistas más fáciles de localizar. Al terminar el tour al atardecer, a Alain no le quedaba más remedio que reírse. Solo en el día de hoy, se me han derrumbado como 5 de mis reglas de sentido común. Sus ojos reflejaban el cansancio, pero ni aun así perdía el sentido del humor. A la mañana siguiente, Alain estaba en un café cerca del punto de encuentro, hojeando su agenda con un suspiro. Sentía que el bullicio del grupo chino del día anterior todavía le retumbaba en los oídos, una fatiga como si le hubieran metido un megáfono en la cabeza. «¿Los de hoy son colombianos?», murmuró. En ese instante, la tensión en los hombros de Alain desapareció por completo. Fue un alivio inmenso, como si una brisa fresca le acariciara la espalda. Pensó, por favor, que hoy sea un día tranquilo y amable. Pronto, los turistas colombianos llegaron puntuales al punto de encuentro. Venían caminando tranquilos, vestidos con esa elegancia casual y cuidada que los caracteriza, respetando el espacio de los demás sin hacer escándalo. Al llegar frente a Alain, lo saludaron con una calidez genuina que iluminó la mañana. «Muy buenos días. Mucho gusto, estamos en sus manos. Qué maravilla estar aquí», le dijeron con sonrisas amplias, mirándolo a los ojos y ofreciéndole un trato sumamente cortés y cercano. ¿Hace cuánto no veía a un grupo tan bien arreglado y tan amable? Parece que vinieran de una reunión de diplomáticos. Alain sintió ganas de aplaudir en su interior. El destino de ese día era el Museo del Louvre. El templo del arte del que Francia se enorgullece, donde se reúnen obras maestras mundiales, empezando por la Mona Lisa. El día anterior, se la había pasado advirtiendo a turistas que gritaban frente a las obras de arte y pidiendo disculpas a los guardias una y otra vez. Una pequeña punzada de ansiedad cruzó su pecho, ¿y si hoy pasa lo mismo? Pero esa preocupación se desvaneció al instante. Los turistas colombianos no alteraron en absoluto la serenidad del museo. Empezaron a caminar con mucho respeto, manteniendo un tono de voz suave.
Todos dirigían su mirada directamente a las obras, apreciándolas con una sensibilidad profunda, como si estuvieran dialogando íntimamente con el arte. En esta tranquilidad, parece que la Mona Lisa de verdad nos está sonriendo, sintió Alain. En medio del escándalo del día anterior, le parecía que hasta la sonrisa de ella había sido opacada. El interés por las obras tampoco se limitaba a solo mirar. Una señora elegantemente vestida se acercó a Alain y le preguntó con amabilidad: «Disculpe, Alain, ¿esta escultura es de la época helenística? Se puede notar la influencia griega en la expresión del rostro, ¿verdad?» «Sí, señora, tiene usted toda la razón». «¿Qué conocimiento tan profundo tiene? Tendré que revisar mis propios apuntes», respondió Alain, un poco sonrojado. La pregunta había sido tan acertada que se sintió genuinamente impresionado. Y no fue solo eso. Al salir de la exhibición, un señor mayor se acercó a Alain, le estrechó la mano con firmeza y le dijo con una calidez sincera: «Don Alain, muchísimas gracias por su excelente guía el día de hoy. Ha sido un tiempo verdaderamente maravilloso». Eran como habitantes de un mundo completamente diferente a los del día anterior, aquellos que aplastaban la nariz contra la vitrina gritando: «¿Esto es original?». A la hora de la comida, los turistas colombianos se sentaron a la mesa con una elegancia natural. Se escuchaba un sincero «buen provecho» antes de empezar. Hasta el sonido de los cuchillos y tenedores parecía resonar de forma armoniosa. La conversación fluía en tonos moderados, intercambiando risas suaves y anécdotas con gran camaradería. Al ver esa escena, un empleado del restaurante murmuró sin pensar: «Parece una reunión de poetas, qué elegancia». Después de comer, una de las mujeres jóvenes del grupo se acercó a Alain. «Su charla estuvo súper interesante, Alain. De verdad que me dieron muchas ganas de aprender más sobre arte. Mil gracias». Al escuchar esas palabras, un calor reconfortante se expandió en el pecho de Alain. El turismo no es solo ir de un lugar a otro. Es sentir el ambiente del lugar, conectar el corazón con su cultura y crear una experiencia que perdure en la memoria de alguien. Y el grupo de colombianos de ese día parecía estar logrando eso con total naturalidad. Después de haber lidiado con un grupo que parecía un megáfono ambulante el día anterior, esta tranquilidad y calidez eran un verdadero oasis para su alma. Al dejar el Museo del Louvre, Alain miró al cielo y murmuró suavemente: «Hoy fue un día en el que el arte recibió el respeto que merece». Ese día, el almuerzo del grupo de turistas colombianos que Alain guiaba estaba programado en un clásico y famoso restaurante. Una fachada tradicional, manteles blancos, iluminación tenue, el lugar perfecto e impecable para experimentar la elegancia de una comida al estilo francés. «Este lugar puede sentirse un poco formal, pero es perfecto para personas con tanta clase como ustedes», les explicó Alain mientras guiaba lentamente al grupo hacia el interior del local. Los turistas colombianos tomaron asiento con el respeto de quien entra a una biblioteca, comentando con sonrisas: «Qué restaurante tan divino». Sin embargo, el incidente ocurrió justo después. «Oiga, ¿me puedo sentar aquí? Ey, pida cerveza de una vez». El ruido de sillas siendo arrastradas bruscamente hizo temblar las mesas. Al mirar hacia atrás, por la entrada venía entrando otro grupo turístico. Alain no pudo evitar soltar un suspiro en su mente. «No me digas que me crucé con otro grupo chino a la misma hora». El ambiente del restaurante refinado cambió de golpe. Mientras los colombianos se ponían silenciosamente la servilleta en el regazo, el grupo chino arrastraba las sillas, señalando los asientos a gritos. «Yo voy allá. Esto está muy apretado». Una negociación a gritos comenzó en pleno salón. Para colmo, antes de sentarse, empezó una sesión fotográfica. «Por favor, siéntense rápido», les advirtió un compañero de Alain, pero alguien gritó: «Falta una foto más». Y todos se quedaron de pie posando, mientras la comida se enfriaba. «Nosotros no servimos platos fríos, por si acaso», murmuró un mesero, un comentario que no pasó desapercibido para Alain. Cuando por fin parecían haberse sentado, el ruido al servirse la comida resonaba exageradamente, y cada vez que un tenedor golpeaba el plato, el ambiente del local se iba deteriorando un poco más.
De repente, un hombre soltó una carcajada estruendosa y alzó la voz para hacer un brindis. En ese instante, desde el grupo de colombianos de Alain se escapó una pequeña sonrisa comprensiva pero asombrada. No era desprecio, sino una expresión de quien ha visto mucho mundo. Qué increíble es la diferencia de culturas, ¿no? Aún así, el alboroto del grupo chino no paraba. Cuando un hombre de voz especialmente fuerte gritó exigiendo más vino tinto, una pareja de clientes que estaba al lado se levantó y se cambió de mesa. Lo más problemático ocurrió después de la comida. Varios miembros del grupo chino que habían terminado de comer y salido primero del restaurante, se agacharon en las jardineras de la acera. Estaban abriendo unas bolsas y comiéndose el pan y las frutas que habían sobrado, cuando de repente, uno de ellos empezó a hacer sus necesidades a plena luz del día, justo en la base de un poste de luz. Hagamos de cuenta que no vimos eso, murmuró el colega de Alain. En ese momento, uno de los turistas colombianos comentó con tranquilidad: en Colombia no se ve una cosa así, qué pena. Pero bueno, el mundo es muy amplio, ¿cierto? Alain casi suelta una carcajada ante ese comentario tan diplomático. Al volver al interior del local, el gerente de sala se le acercó y le preguntó en voz baja: oye, Alain, ese grupo tan educado de hace un rato, ¿eran colombianos, verdad? Sí, así es. ¿Por qué lo preguntas? No entendía lo que decían, pero solo por el sonido de sus cubiertos y la amabilidad en sus rostros supe de dónde venían. El gerente respondió con una sonrisa irónica. Ese día, Alain reafirmó algo en su mente: la diferencia cultural no solo se manifiesta en el volumen de la voz, sino en la consideración y el respeto hacia el entorno. Al final del día, tras terminar todos los recorridos, Alain se sentó frente a su colega Adrien en un café al atardecer. Frente a ellos, 2 cafés con leche, y en sus rostros asomaba un ligero rastro de cansancio. ¿Cómo te fue? ¿Los colombianos?, preguntó Adrien. Alain sonrió, visiblemente aliviado. Fueron un amor. Impecables. Súper respetuosos, educados, y cuando les hablas, te miran a los ojos con una sonrisa. Tanto en el museo como en el restaurante, todos los empleados decían que daba gusto atenderlos. Qué afortunado eres, Adrien soltó un suspiro exagerado. Luego, arrugando con frustración el folleto turístico que tenía sobre la mesa, murmuró casi para sí mismo: yo ya no doy más. El grupo chino de hoy. No me hacían caso en nada. No hacían fila, querían tocar las exhibiciones, se levantaban en plena comida. Hacía tiempo que no terminaba tan agotado. No me digas que tuviste problemas en el Louvre otra vez. Sí. Si la cosa seguía así, nos iban a prohibir la entrada. Los guardias nos llamaron la atención varias veces y yo me la pasé pidiendo disculpas. Ay, qué vergüenza. Adrien se llevó la mano a la frente y se quedó callado un rato. Alain asintió, comprendiendo su frustración. Te entiendo. Yo también guié a un grupo chino ayer y fue súper pesado. Hablan durísimo y a donde van, terminan haciendo las cosas a su manera. Pero como no lo hacen con mala intención, uno a veces no sabe ni qué hacer. Exacto, eso es. No hay malicia. Pero tampoco hay forma de comunicarse. Al principio pensaba que era una simple diferencia cultural, pero últimamente siento que es una brecha demasiado grande. Alain asintió mientras tomaba un sorbo de café. En esos momentos, encontrarse con un grupo de colombianos es un respiro enorme. Te escuchan con una atención increíble, te dan las muchísimas gracias, de corazón por todo. Guiarlos te reconforta hasta a ti mismo. Adrien se rió, con un tono de envidia. Yo también quisiera trabajar solo guiando a colombianos. Aunque los grupos fueran más pequeños, con esa calidad humana, la verdad es que valdría la pena. Totalmente. Yo siempre pensé que hacer turismo se trataba de disfrutar respetando la cultura del país que visitas. Pero últimamente, hay mucha gente que solo busca su propio disfrute personal. La voz de Alain se apagó un poco. Sin embargo, después del tour de hoy me acordé de algo.
Me acordé de que yo empecé en este trabajo porque quería mostrarle el encanto de Francia a turistas que tuvieran empatía y buen corazón. Adrien asintió en silencio. Los dos se quedaron mirando a los turistas que pasaban por la ventana del café, compartiendo un largo rato sin necesidad de palabras. Lo que flotaba en el aire era su orgullo profesional y un deseo silencioso pero firme. En un instante de reflexión, Alain se preguntó, ¿por qué me siento tan a gusto cuando estoy con turistas colombianos? No es solo que no haya barreras con el idioma o las costumbres. Lo que él sentía era algo más profundo, una sensación de que, en la raíz, sus valores se entrelazaban. Tomemos como ejemplo la comida. Para los franceses, comer no es solo nutrirse. Es un momento para compartir con la familia y los amigos, para conversar, para sentir las estaciones y celebrar la vida misma. Hay belleza y esmero en cómo se sirve el plato y en la elección de la vajilla. Y los colombianos valoran la comida exactamente de la misma manera. El brillo en sus ojos al ver llegar los platos, el sincero buen provecho, que muestra respeto al cocinero y a los comensales, el saborear cada bocado con alegría pero sin hacer ruidos molestos, todo eso le pareció hermoso a Alain. Las culturas pueden verse distintas, pero el corazón que las siente es el mismo. No pudo evitar pensarlo. Además, en la actitud de los colombianos había algo que resonaba con el esprit que tanto valoran los franceses. Esa elegancia al caminar, la consideración por los demás, la sonrisa cálida y las palabras siempre amables, con mucho gusto, qué pena con usted, ahí flotaba una belleza invisible. Francia tiene una belleza que se muestra, Colombia tiene una belleza que se siente, concluyó Alain. La señora colombiana a la que guió en el Museo del Louvre se había parado en silencio frente a la Mona Lisa y murmuró conmovida, ¡qué belleza! ¿De verdad? Parece que estuviera sonriendo, pero al mismo tiempo como si quisiera llorar, ¿no le parece? Esa frase conmovió profundamente a Alain. Se dio cuenta de que ya no solo estaba mirando la pintura, la estaba sintiendo. Muchos turistas solo presionan el obturador de la cámara para subir la foto a sus redes sociales y se van de inmediato. Pero ella estaba conectando su corazón con la obra. Esta gente sí sabe saborear el momento, pensó Alain. Francia y Colombia son países alejados geográficamente, pero ambos poseen una cultura que valora profundamente el arte, la naturaleza y la calidez humana. Lo que prima no es la eficiencia o el querer llamar la atención, sino una forma de vida que encuentra la belleza y la alegría en el tiempo compartido. Por eso, estar con ellos le generaba hasta un sentimiento de nostalgia. Hay momentos en que sus sensibilidades resuenan juntas. Esa relación en la que, incluso sin cruzar palabra, pueden estar de pie frente a un mismo cuadro compartiendo el mismo asombro silencioso. Poner en palabras lo gratificante que era eso para él resultaba casi imposible. La experiencia de Alain no se quedó solo entre sus colegas guías, sino que un día, por casualidad, fue publicada en un medio en línea francés. Los dos rostros de Asia y Latinoamérica contados por un guía que encontró un oasis en la educación y calidez de los turistas colombianos. El título del artículo era un tanto sensacionalista, pero lo que estaba escrito eran las impresiones sinceras de Alain. En las redes sociales, el contenido se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos, generando mucha empatía, sorpresa y, por supuesto, algo de debate. Un usuario francés comentó, cuando vienen colombianos, uno respira tranquilo. Disfrutan del arte sin hacer escándalo, leen el ambiente hasta para tomarse una sola foto y siempre están bien arreglados. No dejan basura. Como país anfitrión, no hay turistas que te hagan sentir más cómodo. Por otro lado, en las respuestas en inglés hubo publicaciones con un toque de humor. Esta historia parece un documental de monjes frente a vida salvaje. Los colombianos disfrutando el momento como si estuvieran en un poema, y al lado los chinos haciendo un escándalo de fin de mundo. Aunque era un comentario irónico, reflejaba la enorme diferencia que proyectaban ambos grupos. En otro comentario, se destacaba el valor de los modales. Parece que los turistas chinos creen que el mundo entero debe adaptarse a ellos. En cambio, los colombianos buscan adaptarse al lugar con respeto y amabilidad, esa es la diferencia que genera confianza cultural. Incluso,
una empleada francesa de una tienda por departamentos en París compartió su propia experiencia. Si les soy sincera, los turistas chinos compran muchísimo. Pero hacen un ruido tremendo y muchas veces tienen una actitud muy prepotente que agota. Los colombianos, en cambio, así compren algo pequeñito, te miran con una sonrisa y te dicen, muchísimas gracias, muy amable. Solo con eso ya te alegran el día. Al leer estos comentarios, Alain reflexionó, es fácil catalogarlos simplemente como diferencias culturales, pero en el fondo, ¿no se trata más bien de una diferencia en el respeto hacia los demás? Se dice mucho que los modales cambian según el país. Sin embargo, moderar la voz en espacios públicos, hacer fila y tener consideración por el prójimo deberían ser el idioma universal en cualquier cultura, eso es lo que muchas personas sentían. Un usuario cerró el debate con esta frase, el mundo no es el patio trasero de nadie. Hacer turismo no se trata de llevar la mala educación de tu país al extranjero, sino de llevar tu respeto hacia otras naciones. Aunque las palabras eran fuertes, su esencia era clara. Y en medio de toda esa conversación, los turistas colombianos empezaron a ser descritos como un cálido regalo. Su actitud de disfrutar el viaje con una alegría inmensa pero elegante, sin causar molestias a nadie, saboreando el aire y la cultura local, y agradeciendo siempre con una sonrisa y un con mucho gusto, superaba la simple etiqueta de buenos clientes. Quizás estaban proyectando al mundo la imagen ideal de cómo debería ser un viajero. Alain volvió a pensar, no hace falta gritar para que te escuchen. A veces, es precisamente desde el respeto y la calidez desde donde más fuerte llega el mensaje. El turismo no es simplemente la acción de visitar monumentos, tomar fotos y comer. En el fondo, existe una confianza invisible entre el que visita y el que recibe. Alain creía firmemente en eso. Poner un pie en la ciudad de otro es como entrar de visita a su propia casa. Por eso, se requiere una actitud que respete la cultura local, que entienda el entorno y que se integre con armonía. El comportamiento en el extranjero se convierte en la cara de tu propio país. Esta era una gran verdad que Alain había comprobado una y otra vez trabajando como guía turístico. Por supuesto, hay personas maravillosas en los turistas de cualquier país. En China también hay jóvenes muy educados y viajeros que comprenden perfectamente los modales internacionales. De hecho, recientemente en China se han promovido campañas para mejorar la etiqueta, y se nota un cambio de mentalidad, especialmente en las nuevas generaciones. Sin embargo, también es cierto que en un viaje, fuera de la rutina, aflora la verdadera esencia de las personas. No hace falta hacer escándalo, no hace falta imponerse. Simplemente, tener respeto por la tierra que visitas y disfrutarla con el corazón abierto. Tal vez esa sea la imagen del viajero más bienvenido en cualquier parte del mundo. Hoy, Alain vuelve a estar de pie frente a la puerta del autobús turístico, deseando en silencio y con una sonrisa, por favor, que los que suban ahora sean de nuevo ese cálido y hermoso regalo de Colombia. Muchas gracias por leer hasta el final. Si les ha gustado la historia, por favor denle un me gusta y no olviden suscribirse al canal. Estaré encantado de leer todos sus comentarios.